Buenas tardes. Sí. Ya, muy buenas tardes. Bueno, en primera instancia, como es de su conocimiento, hay que grabar las clases y empecé a desarrollar este proceso. Lo otro, el día de hoy posiblemente no vamos a tener ningún tipo de receso en vista de que me convocaron a una reunión justamente en este espacio de clases que tenemos. Y bajo esas circunstancias vamos a ir directamente a lo que hay que desarrollar. Por informar también, hubo compañeras que me solicitaron la parte de revisión de calificaciones. Les pediría que revisen nuevamente la parte del registro y si tienen inconvenientes o tienen dudas, podríamos reunirnos entre eso de las 6 de la tarde, por favor, en vista de que no vamos a tener posibilidad de hacerlo justamente por esto que me cortaron en relación a la reunión, y bajo esas circunstancias no podemos realizarlo. Entonces, por favor me escriben si es que hay algún tipo de novedad para tener esa video y justamente empezar a trabajar en esa parte de calificaciones. ¿Sí? Perdón. Bien. Voy a empezar a compartir pantalla de manera rápida. ¿Sí revisaron los videos que les pedí? Chicas, ¿me escuchan? Sí. Nuevamente la pregunta, ¿revisaron los videos que les dejé, que les pedí que revisen? Chicas. ¿Sí? Ya, recuerden que esa es base para lo que vamos a trabajar hoy. Y el día de hoy también les dejo especificando la parte de la tarea. Sí. Necesitamos obligatoriamente dejar especificando esa parte de la tarea que es para esta semana. Recuerden que eso ya está subido dentro del aula virtual y justamente esa subida es lo que en la semana anterior también tenían inconvenientes o dudas en relación a qué desarrollar. La clase de hoy se llama o empezamos a ver la parte de funciones. Sí, y esto de funciones nos va a servir o nos sirve para ir obteniendo resultados que son fruto de operaciones que vamos a ir realizando. Pero en primera instancia vamos a ir revisando funciones que están enfocadas hacia un solo valor. Debemos recordar o debemos establecer que las funciones vienen a ser fórmulas que ya se encuentran previamente programadas y nosotros hacemos el llamamiento a esas fórmulas para que las ejecute de una vez de forma directa. Sí, entonces ese es uno de los aspectos principales que nosotros debemos empezar a realizar. El otro aspecto que nosotros debemos de considerar es el hecho de los términos que vamos a utilizar. ¿Sí? Y para esto voy a explicarles el cómo nosotros arrancamos una función. En todos los casos debo empezar con el signo igual, ¿sí? Con el signo más o con el signo menos, ¿ya? Cuando... cierto, una situación se me iba. Hace un momento tuve un problema de conectividad. No sé si a ustedes les está pasando, pero en mi caso está algo recurrente. Se llama servicio técnico y al final de cuentas nos dicen que no tenemos nada. Pero bueno, bajo esas circunstancias, en caso de que se me vaya algo la comunicación, por favor, me lo hacen notar de la manera más rápida del mundo para poder continuar. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí. Listo. Ya. Bien, entonces, como les decía, las fórmulas nosotros tenemos tres formas de iniciar. Con el signo igual, con el signo más, que en ambos casos empieza desde un aspecto positivo, y con el signo menos, que empieza con como un número negativo desde el inicio.
debemos ir considerando eso como primera instancia. Voy a ponerles el ejemplo de una primera fórmula, ¿sí? Que es el abs, que me permite devolver el valor absoluto, es decir, un número sin signo. Eso es lo que me aparece aquí como forma de ayuda visual, y ese es uno de los aspectos importantes. Entonces, cuando nosotros utilicemos funciones, vamos a empezar por el signo igual, vamos a poner el nombre de la función, ¿sí? Y abrimos paréntesis. Cuando yo abro paréntesis me va entregando la cantidad de parámetros que yo voy a necesitar. ¿Qué significa esto de cantidad de parámetros? Viene a ser cada uno de los ítems que necesita obligatoriamente constar dentro de mi fórmula para que o función para que me pueda entregar un resultado válido. Si yo no le pongo nada, a mí me pide un número, yo le dejo sin número, cierro paréntesis, presiono enter y me va a empezar a aparecer errores. ¿Sí? Por ese motivo es importante que nosotros entendamos muy bien qué es lo que me va a aparecer como ayuda visual. ¿Ya? Cuestiones que comúnmente nosotros solemos hacer y me empieza a entregar en algunos casos o en muchos casos me empieza a entregar errores y son errores de lógica. Cuando yo hago referencia con una fórmula o con una función a la celda donde estoy obteniendo el resultado, donde quiero poner el resultado. En este caso estoy en la celda A1. Y si yo digo el valor absoluto de A1, ¿sí?, me empieza a aparecer algo que se le conoce como referencias circulares. Entonces, son cuestiones que nosotros necesitamos obligatoriamente entender y desarrollar. Sí, nuevamente, voy a trabajar o voy a establecer el trabajo a nivel de funciones y debo empezar a leer este tipo de información. La función va a tener característica primordial que los nombres de funciones no se repiten, es decir, si yo tengo el abs que me permite obtener el valor absoluto, en todos los casos el abs va a ser para valor absoluto. Siguiente, el abs me permite o me pide solamente un parámetro que es un número. Entonces necesito obligatoriamente que ese número tenga características de número, ¿sí? Me pide un solo parámetro, yo no puedo poner dos, va a ir solo uno, porque si pongo dos, por decirles algo, ¿sí?, C1, presiono enter, me da también error. Entonces, todo este tipo de cosas que vamos a ir viendo con funciones debe estar de manera presente. Ejemplo, pongo menos 10, pongo 10 y en ambos casos me obtiene el valor absoluto. Recordemos algo importante: si yo no conozco el procedimiento, va a ser muy complicado, va a ser muy complejo que yo pueda aplicar una fórmula. Yo debo conocer el procedimiento y debo conocer qué tipo de datos me va a entregar, qué tipo de datos yo puedo ingresar. Sí, imaginémonos que este tipo de datos sea tipo texto, ¿ya? Sí, y en lugar de poner un valor, yo le pongo un texto, le pongo una cadena. ¿Qué me aparece? Me aparece numeral valor, pero eso no significa que mi fórmula esté mal. Lo que está es mal ingresado el valor, ¿sí? Por ese motivo, por favor, siempre fijarnos espérenme un segundo. Sí, siempre fijarnos
qué tipo de mensaje me aparece y qué es lo que yo puedo empezar a corregir para desarrollar de manera correcta este tipo de información. ¿Sí? Preguntas de esta parte inicial. Dice una pregunta. Usted nos había enseñado eso también del cero que va primerito en un número de teléfono o eso. Ajá. Pero yo pongo, como usted nos enseñó, en ese icono donde dice general. Ya, yo le pongo así, como usted nos enseñó en eso del En texto. texto y eso. Ajá. Pero me sale sin o sea, me sigue saliendo y se regresa o sea, se quita el cero de nuevo. ¿Estás con el computador, Alejandra? No, le hice no estoy con la compu. Y justo ese pequeño inconveniente tenía, pero me imagino que debe ser de la compu mismo porque me sale error de actualización del Excel. Entonces imagino que debe ser eso. Mira, y bueno, el mensaje va para todos. Si yo no puedo revisar esa información, si yo no puedo ver, mal les podría decir que está. Entonces, sugerencia, tienen ese tipo de inconvenientes, posiblemente grábenlo, pero graben para que se note muy legible y me lo envían para poder revisarlo, porque si no vamos a seguir con algunos inconvenientes y de pronto dentro de una prueba les voy a pedir A, B, C, D cosa y ustedes deben poder desarrollar. Si no lo desarrollan estaríamos complicados. Sí, recuerden, cuando existe pruebas o cuando existe cosas así, yo por lo general les hago que desarrollen o llenen la prueba, la evaluación, pero también abro un espacio adicional que suban el documento en el cual ustedes desarrollaron. Entonces, bajo esas circunstancias, por favor, siempre consideren y tengan en cuenta que voy a ir solicitando y voy a ir pidiendo cierto tipo de características en los trabajos. Y si no lo hacen de esa manera, estaríamos complicados. ¿Sí? Así que por favor, yo siempre voy a sugerir eso. No puedo dar solución con la explicación, porque necesito ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Bien. Vamos a... Listo. Vamos a arrancar con la parte de funciones y vamos a ir en orden alfabético, pero las que correspondan a lo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Sí? En todos los casos van a ser valores numéricos los que vamos a trabajar o van a ser funciones de valores numéricos y vamos a ir viendo qué es lo que nosotros tenemos. Sí, el 70, es decir, la celda B1 va a ser nuestra celda comodín. Con esta celda o con el valor que yo vaya modificando acá es con la que debo ir revisando y desarrollando, ¿ya? Y en la columna E voy a poner la fórmula, la función, y en la columna D va a ir el tipo de función que estamos aplicando, ¿ya? Entonces, en todos los casos, por ejemplo, voy a poner apps, ¿sí? O voy a presionar la letra A y me va a aparecer un sinnúmero de fórmulas que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, en primera instancia voy a ir utilizando solamente las funciones que sean necesarias para trabajar con este 70. Luego de eso vamos a especificar en otra columna otras funciones en relación a otro tipo de valores. Sí, y no vamos a verlas todas porque no nos va a alcanzar el tiempo para ir revisando todas. El primer caso sí va a ser apps. Sí, en relación al número que tengo en B1, 70. ¿Cuál es la primera función? Apps. Recuerden, cierto, me permiten grabar
Vamos a ponerle práctica 23082021. Luego de eso les voy a pasar este archivo por medio de WhatsApp, ¿sí? Entonces la idea es que lo vayan revisando. Luego les paso el archivo de Excel y ustedes saben que también sube el video para que luego puedan seguir revisando lo que nosotros tenemos. Voy nuevamente con la letra A, ¿sí? Y ninguna de las que se encuentra aquí me es útil en el momento. Entonces voy con la letra B, ¿sí? Y ninguna de las que yo tengo acá también me es útil en el momento. Continúo con la letra C, ¿sí? Recuerden, todo estoy haciendo referencia a B1. Entonces, aquí me entrega una serie de opciones que en ninguno de estos casos voy a utilizarlo tampoco, ¿sí? Ninguna de estas de acá. Entonces, voy con la letra D. Recuerden, van a irse algunas que no son. Luego voy a utilizar algunas otras con las diferentes letras, ¿sí? De esta de acá tampoco. Con la letra E sí voy a utilizar el número entero, ¿sí? Miren qué es lo que me dice. Redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Entero inferior, ¿ya? Entonces, este es uno de los aspectos fundamentales que yo debo tener. Digo entero, voy a elegir el mismo número, el B1, ¿sí? Y no me piden nada más. ¿Por qué? Porque me va a referir al valor inferior más próximo. Por ejemplo, 10.4, ¿sí? El entero me aparece en 10, ¿sí? 5.99, ¿ya? Es al entero inferior. Entonces el valor es 5. ¿Sí estamos viendo? Sí, Lilian. Ya. Al momento que tengan alguna duda me la van diciendo, ¿sí? Vamos a continuar con la E. A ver si es que hay alguna de las que necesito. Ya. Y acá tengo exp. Sí, devuelve elevado a la potencia de un número determinado. Entonces, me dice número. ¿Sí? ¿Y qué valor es el que me devuelve elevado? ¿Ya? Esas son las cosas que hay que ir averiguando. ¿Sí? Pero vamos haciéndole con valores más pequeños. Miren, 2 y me sale el valor de 7.38. Entonces, ahí en algunos casos hay que ir averiguando acerca de este tipo de fórmulas que me da. Ya, por el momento no más acá. Con F ninguna. Con G tampoco. Con H tengo algunas, pero no las vamos a utilizar al momento, ¿sí? Con I antes existían algunas que se utilizaban más, pero ya nos han ido cambiando algunas, ¿sí? No vamos a utilizar nada con I. J tampoco. K tampoco. L, bueno, de estas de acá no vamos a utilizarlos. Posiblemente luego una que otra con L. Sí. Recuerden, estoy ahorita en estos momentos trabajando solamente con el dato de la celda B. Y por ese motivo hay algunas funciones que no estoy utilizando. Luego las voy a utilizar. Con N tampoco por el momento. Con O tampoco por el momento, ¿sí? Listo, con P tampoco por el momento. Q no hay. R. Voy a utilizar el de raíz, ¿sí?
me pide solo un número, selecciono el número y me obtiene solo la raíz cuadrada. ¿Ya? Sí. Entonces, recuerden, estoy trabajando solo con un número. ¿Sí? Luego de eso vamos a ir viendo algunos más. Ya, en este caso voy a seleccionar también redondear. Me dice redondea un número al número de decimales especificados. ¿Ya? Y posiblemente de este voy a hacerle un par de casos. Digo, el número va a ser la celda B1. El número de decimales en un caso le voy a poner 2. ¿Sí? Pongo, a ver, redondear. Le voy a poner como redondear 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a hacer un par de casos con esto del redondear. Por si acaso, en este momento yo le estoy enfocando solo a una celda. Puedo enfocarle a un grupo, a una operación, o puedo enfocarle a un resultado de alguna otra celda. Voy a utilizar de nuevo este redondear, ¿sí? Va a ser el mismo número, pero le voy a utilizar un decimal. Voy a incrementar decimales, se fijan en la parte superior, ¿sí? Bajo general, me dice aumentar decimales. Voy a trabajar con 2 decimales, ¿ya? Entonces digo 4.3, este de acá, ya, le hice con 2 decimales, este de acá le estoy haciendo con 1, entonces digo 4.354, ¿ya? ¿Qué me aparece en el primer caso de redondear con 2 decimales? Me aparece 4.35. En el segundo, voy a ponerle así, perdón, 2 decimales. Este le voy a poner con un decimal, ¿sí? Por si acaso yo puedo disminuir los valores de decimales, la visualización va a ser igual, pero no el número que lleva en el interior, ¿sí? Y voy a utilizar el redondear 0 decimales. Entonces digo igual redondear, el número va a ser el mismo y va a ser con 0 decimales, ¿ya? Entonces, este valor de acá le voy a cambiar un poco. ¿Sí? Y miren los datos que me va entregando. En el último caso, por más que incremente decimales, me va a seguir saliendo 5. ¿Por qué? Porque redondear me va ejecutando de acuerdo a la cantidad de decimales que yo voy teniendo. ¿Sí? Y la cantidad de decimales en este caso es 0, por eso le aproxima. En este caso es 1, le aproxima 1, y en este caso es 2, le aproxima los 2. Como está 5, 3, 4, el punto 4 no se eleva al inmediato superior. Pero si estuviera 5, ya cambia en este caso de acá. ¿Sí? Hay que ir identificando esta parte. Está visto lo del redondear. A ver. Listo. Por el momento nada. Vamos con ese. ¿Sí? Con ese sí vamos a utilizar algunas funciones, pero no por el momento. Con T. Listo, miren, este truncar funciona de la misma manera que el entero, ¿sí? Va a seleccionar solamente la parte entera en caso de, ¿sí? 4. Entonces le pongo truncar. Pero también tengo el truncar con decimales. Voy a elegir un decimal, ¿sí?
Entonces digo igual truncar, va a ser el mismo valor con un decimal. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia con el redondear? El redondear con un decimal me sube al inmediato superior en caso de que sea necesario. El truncar le mantiene con el valor original. ¿Sí? Déjenme ver ya. RSTU. Con U no vamos a ver nada por el momento. Con V, acá no tenemos con W. Con X no vamos a trabajar. Con Y luego lo veremos. Y con Z no existe. ¿Ya? Estas son las funciones que yo voy a trabajar enfocado a un solo valor. Existen, a ver, voy a incrementar. ¿Sí? Funciones enfocadas a una sola celda. ¿Ya? Existen otras funciones, en cambio, que no van a tener perdón, disculpas. Existen otras funciones que no van a tener ningún tipo de parámetro. ¿Sí? Es decir, simplemente va a ir la función y esta función va a trabajar entregándome valores. ¿Sí? La que vamos a ver con A me dice igual ahora, presiono un enter. ¿Qué me pareció? La fecha y la hora. La fecha y la hora. Sí, luego de eso vamos a ver otra función que va a tener cierto tipo de diferencia. Por si acaso. Luego, cuando vayamos cambiando de valores, me va a ir cambiando también la hora. Y si le abren este archivo el día de mañana o su computador tiene otra fecha, va a guardarse la otra fecha, ¿sí? A ver, algo más con A. Por el momento no. ¿Sí? Con B no. Con C no. Con D tampoco. E tampoco. F. Ah, esta no es de aquí. F, F, F. G. H. Ya. Voy a utilizarle la función hoy. Igual no me piden ningún parámetro. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ahora y hoy? Hoy significa el día que se la hora. Y ya no les entendí. Licen, se podría decir que, por ejemplo, ahora le está dando la fecha y en la hora que se encuentra justo en el momento indicado y el hoy solamente la fecha de hoy. Ajá. Chicas, ¿es mi idea o por ahí algo está temblando? No, le dicen, aquí está Ya todo se bien. torció, le dicen. Está todo bien. Estoy revisando porque por aquí se movió unas pequeñas cosas. ¿Mm? Ya saben, en caso de alguna emergencia, dejan nomás las clases ahí. Sí. No van a decir me va a poner 0.
Sí, cierto. Hablando de esto, me pareció que hubo un pequeño movimiento por aquí. ¿Ustedes tienen algún tipo de plan de contingencia en caso de algún siniestro dentro de sus hogares? No, Liz. ¿Y, No, Liz. No, Liz. ¿Y por qué no han hecho? Ah, cuénteme, ¿por qué no han hecho eso? Somos tercermundistas, Liz. Ah, no me digas. Miren, No, Liz, es Eh, broma. este tipo de cosas, igual, cuando ustedes estén trabajando con niños, deben tener muy claro esa parte de los manuales, ¿sí? El, el quién sale primero y quién sale después. Cómo deben salir, deben hacer simulacros. Son cosas importantes que en muchos de los casos no les tomamos en cuenta, pero sí son muy importantes, ¿sí? ¿Sí estamos? Sí, sí. Sí, Ya. dicen es que aquí nosotros somos acostumbrados a salir corriendo como cuando hacen el mosh en los conciertos de rock. Casi, casi. Ya. Continuamos. Vamos con la I. Déjenme ver si por ahí. No. H, I, J no. K tampoco. L. No precisamente. M. No. N, O, P. Ya. Este de acá, la función pi, creo que todos debemos haber escuchado acerca del número pi. Sí, dicen el pi equivale a 3.14. 3.1415 y algo más. Sí, si yo le voy incrementando el número de decimales, allá hasta el 9 me llega. Sí. No necesita ningún parámetro el pi. ¿Ya? En caso de, aunque bueno, el perfil de ustedes no va por el hecho de se me fue. No va por el hecho de cálculos de este tipo, pero siempre es bueno saber. Miren, se me ha quedado una acá. Una que es de acá. Potencia. ¿Sí? Ya, me pide el número y me dice que le eleve una potencia. Por ejemplo, 3. ¿Sí? Si yo le pongo 2, me sale el valor de 8 y acá se sigue actualizando. ¿Ya? Ya no creo que tengo ningún otro por acá. P, Q no hay, R, R, S, T, U, B, Y Z no hay. ¿Ya? Esta acabamos. ¿Sí? Pero ahora vamos a trabajar con unas que son funciones de fecha. Y les pongo acá ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, las dos funciones que más nosotros utilizamos está enfocado hacia la parte de fecha. ¿Sí? Y vamos nuevamente igual a... Y acá tenemos una función que es año. Y me dice número de serie. ¿Ya? Yo puedo seleccionar este valor. Y miren, me aparece 1900. Pero puedo utilizar este mismo valor y doy otro más. ¿Sí? Y me sale 1951. ¿Qué significa? Significa que los años guardan relación. Bueno, en este caso en años, ya vamos a ver en otros casos más. Guardan relación con valores que yo tengo.
¿sí? 90.000 me da 2.146. 80.000, vamos a buscar cuál es nuestro año. ¿Sí? 60.000, 2064. 55.000, 2050. A ver, pongámosle. 45.000, 2023, estamos cerca. 44.000, 2020, entonces 44.500, 2021. Ya luego de eso vamos a ir viendo cuál es el número real de este día, ¿sí? Ya. Tengo año. No. Bueno, hay que... Ah, cierto. Discúlpeme en una partecita. Esta es la función ahora. Esta es la función hoy. Esta es la función pi. Esta es la función año. Y estaba en la letra D. Ah, caramba. Tengo la función día. Sí. Claro está que este valor le vamos a ir moviendo luego. ¿Ya? Me dice 31. Pero ¿por qué le vamos a ir moviendo luego este 44.500? Porque este valor me incluye año, mes, día. Sino que yo lo puedo ir tomando por separado. ¿Sí? Tengo la función día. Este días es otro tipo de función, por si acaso. Sí, esos posiblemente los veremos luego con NO. F. Como estamos viendo la parte de fechas, sí, voy a utilizar la parte de fecha. Sí, me dice que debo entregar el día, el mes, estamos 08, el día, sí. ¿Y qué hace? Me transforma a tipo fecha el valor que yo le ingreso, sí. Pero en algunos casos es mucho más práctico ingresar solamente esto como una referencia nomás, sí. Digo 23, 8, 21 y ya me da el mismo formato que utilizar la función fecha. En formato, sí. La fecha por ahí me puede ir generando algunas cosas más. Este de acá de fecha mes ya me va a permitir algunas cosas. Solamente para verle a la inversa, ¿sí? Ya, dice el texto de la fecha, digo el mismo de arriba, ¿sí? Y no me está entregando aquí valor, pero me va a servir para algo similar a lo que tenemos en esto. G, H y no tenemos J, K, L, no, M. Aquí sí tengo un valor para fecha, ¿sí? Que es el mes, el número de serie, y por eso les decía que tengo que ir calculando con este de acá. Miren, el 44.500 ha sido el 31 de octubre del 2021. Entonces, yo necesito un valor un poco menor a 44.500. Digo 450. 44.500 no me dan. Ya. 200. 300. Ah, ya había algo mal.
es el 11 de septiembre el 450. Y el 1 de septiembre el 40. 27. Ha sido 31 si no estoy mal, ¿ya? Nuestra fecha es el día 44.431, ¿sí? Acá se le va contabilizando desde el 1 de enero de 1900. Por ese motivo hay que ir identificando esto. Entonces recuerden, toda fecha va a tener nuestro ¿cómo se llama? Va a tener un día que se va contabilizando. Ahora, yo puedo hacer otro tipo de cálculo. Por ejemplo, digo año, puedo seleccionar lo que me dice hoy o puedo ingresar la función hoy. Digo día y puedo ingresar la función hoy. Si alguien quiere puede hacerlo con la función ahora. Sí, la fecha en sí no sería problema porque ya tenemos el hoy. Y puedo decir igual mes, ¿sí? Con la función de hoy. Entonces, aquí yo ya voy teniendo otro tipo de fechas u otro tipo de aplicaciones con las funciones que me da la fecha, ¿sí? No sé si hay preguntas acá. Chicas. No, Lisset. ¿No? Listo. Entonces, hoy también debemos ir viendo los tipos de datos en relación a lo que nosotros vamos ingresando. ¿Sí? Y este trabajo va a quedar para ustedes. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar en todos los casos de este. Digo más B2, más B2, más B2, más B2, sí, más B2, ya. El primero me dice general, el siguiente le voy a elegir número, el siguiente le voy a elegir moneda, sí. Pueden agrandar la celda lo que quieren, contabilidad, fecha corta, ¿sí? Ya vemos cómo funcionaba eso de las fechas, por eso les decía cómo se visualiza, ¿sí? Fecha larga, ya. Puedo tenerle hora. Puedo darle porcentaje. Puedo darle fracción. Que no va pasando nada hasta el momento, ¿sí? Ya vamos a ir revisando. Fracción. Notación científica. ¿Sí? Y tipo texto. ¿Ya? Es como me va a salir. Entonces, ya sabemos que el 44.431 es el día de hoy. Pero yo le puedo poner 7 quintos. ¿Sí? Y aquí me complicó. ¿Por qué? Porque me está dando me cambió a tipo fecha. Voy nuevamente a cambiarle a general. ¿Ya? Y voy a decirle más 7 dividido para 5. Miren lo que me aparece en el tipo fracción. ¿Sí? Yo quiero que vayan notando este tipo de cosas. ¿Ya? Digo más 23 medios. ¿Sí? Y me va a seguir cambiando los valores. Entonces, funciones y también tipos de datos. ¿Listo?
¿Preguntas hasta aquí? Eso vamos a tener que hacer en el trabajo, Lisa. Sí, va a ir por este lado. Ajá. Ya, me permiten ver un minutito porque ya mismo debe ser la hora de la reunión que les dije y necesito ver si no está. Listo. Todavía no tengo ningún tipo de observación, así que creo que vamos a seguir trabajando de largo. ¿Ya? Entonces, a ver, en estos momentos voy voy a abrir una nueva hoja. Sí. Tomémonos unos 15 minutos, por favor. Si no me llaman a la reunión, vamos a continuar de largo. Si me llaman a la reunión, les dejo por mensaje cuál es cuál es la tarea que debemos hacer para que la sigan desarrollando de manera rápida. ¿Sí? Así que por favor nos tomamos unos 15 minutos. Ya, Lisa. Listo. Chicas, ¿me escuchan? Sí, Inge. Sí, Lisa. No, Fabio. Sí, Lisa. Listo. Vamos a continuar, ¿sí? Pero para esto necesito que ustedes de igual manera abran un archivo en Excel porque se requiere de esta parte que se vaya realizando práctica. Sí, si no realizamos práctica, como cuestión de calificación no va a pasar nada. El problema siempre va a radicar en lo que vayamos aprendiendo y las cosas que nos vayan faltando en el transcurso del mismo. Sí, por ese motivo, por favor les pido que vayan buscando la forma de cómo ir practicando estas cosas que vamos desarrollando. ¿Sí? Ya, Lisa. Ya. Entonces me avisan, me informan al momento que ya tengan abierto el Excel y que esto pueda ayudar en algo, ¿ya? Chicas, ¿cómo vamos? Chicas. Chicas, ¿cómo vamos?
Ya, Licen. ¿Ya está creada la hoja? Listo. Yo me paso hasta mi hoja y miren lo que vamos a ir desarrollando. Realizo un paso y ustedes realizan el mismo paso. Sí. Porque lo que necesito en sí es que vayamos identificando el funcionamiento de lo que es una hoja de cálculo y qué tipo de condiciones o qué tipo de posibilidades me va a ir entregando en el desarrollo del mismo. ¿Ya? Entonces, por ese motivo requiero que hagamos el trabajo a la par para que ustedes tengan también este tipo de ¿cómo les diríamos? De trabajo, si cabe el término, que lo vayan realizando a la par de lo que se está realizando acá. Bien, entonces, lo primero que vamos a realizar va a ser la creación de una matriz de datos, ¿sí? En una sola fila. Para esto, yo puedo ingresar dos valores, por decirles 12, 15, marco los dos y les voy arrastrando hacia abajo y voy a arrastrarles hasta la fila 20, ¿sí? Entonces, por favor, también necesito que lo desarrollen de esta manera. Ya, Licen, ya está. ¿Ya? En todos los casos. No, Licen, espera un ratito. Ya, por favor. Por eso mismo necesito que vayan hablando. Hoy sí necesito que vayan hablando. Porque si ya me adelanto, ya no voy a poder retroceder. ¿Sí? Ya, Licen, ¿puede repetir el paso que hizo, por Ya. favor? A ver, le voy a repetir en la C, pero luego le elimino. ¿Sí? Escribo 12, 15, marco los dos valores, me posiciono en la parte inferior derecha, me aparece la cruz negra. ¿Sí? Y lo arrastro hacia abajo. ¿Ya? Bien, ya, Licen, gracias. Listo. Licen, Dime. yo al hacer ese paso yo le puse igual el 12 y el 15, pero solo se me repitió el 2 en todita la celda. El 12. ¿Marcaste los dos datos? Sí, ya lo vuelvo a repetir a ver si... Sí, Licen, le marqué las dos celdas con el 12 y el 15 igual. No, se me sale solo el 12. Daniela, ¿puedes empezar a compartir pantalla para revisar? Ya, Licen. Daniela, Licen, no puedo compartir. a ver, revísale ahí, por favor. No, Licen, tampoco no vale. ¿Qué te aparece? Me aparece compartir la pantalla y tengo que dar autorización y pongo en compartir, no va a compartir. Pero a mí no me aparece nada como para autorizar ni nada.
revísale nuevamente. Ahí creo que está, Lice. Ya. Ahí le marco los dos, ¿verdad? Ya. Oye, ahí sí se me marcó. Ya, entonces, ¿qué crees que haya pasado anteriormente? No sé, la verdad, Lice, yo le hice lo mismo, pero se me marcó solo el 12. Bueno. Listo, vamos a continuar ya. Voy a empezar a compartir yo, ¿sí? Porque debo tener abierta la aplicación. Apaga el micrófono, por favor. Listo. Bien. Entonces, en estos momentos, sí, vamos a ir utilizando igual otras funciones. ¿Ya? Voy a insertarle. Sí. Voy a escribir acá. Pero estas van a ser funciones con rangos. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que se va a realizar acá? Vamos a hacer el mismo principio que lo hicimos anteriormente, pero hoy ya no se trabaja con una sola celda, sino se va a trabajar con rangos de funciones. Entonces, ya para la parte de ejercicio de ustedes, necesito que realicen una aplicación real, no con datos reales, sino que en relación a lo que se puede ir desarrollando. Sí, vamos aquí a ir revisando algunas y ustedes podrán decir, esta me puede servir o esta no me sirve. Sí, con A no vamos a tener ninguna acá. Con B no vamos a desarrollar en este momento nada con la B. ¿Sí? Con la C. La primera que nosotros vamos a utilizar es contar. ¿Sí? Por si acaso, el contar me entrega varios parámetros. ¿Sí? Yo puedo tener varios parámetros acá. Por lo general nosotros siempre utilizamos uno. Pero la idea de esto es que ustedes conozcan que siempre pueden utilizar varios parámetros, así no sean valores que estén juntos. En este caso, el ejemplo va a ser con los valores que están acá. ¿Qué es lo que me hace el contar? Me devuelve la cantidad de valores numéricos de un rango de celdas. Numéricos. Sí. Que si yo tengo... miren. Marco. Sí. Lo que está entre paréntesis, marco, cierro. Y me entrega los valores. Si yo tengo... un valor, por decirles 12p, se me fue una p de más, automáticamente se modifica a 19. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este valor de aquí ya no es numérico. Y si yo por ahí borro algo, se me va modificando. ¿Sí? Contar. Me devuelve la cantidad de valores numéricos que se encuentran dentro de un rango. ¿Sí? Perdón. Luego hemos de ver otras opciones adicionales con C. Por el momento no. Con D tampoco. Tampoco.
F tampoco. H no. Y J no, K tampoco, L, M. Ya, siguiente valor que vamos a encontrar es max, ¿sí? Perdón. Tiene el mismo principio que el contar en la cantidad de parámetros. Puede ser uno como pueden ser varios, ¿sí? Cada parámetro separado con punto y coma. Si yo voy a hacerlo de un rango de datos, el rango como siempre separado por 2 puntos. Digo igual max. Selecciono todo el rango, cierro paréntesis y presiono enter. ¿Qué me hace el max? Me obtiene el valor máximo de un conjunto de valores, ¿sí? Valor máximo. Ya, con M, se me fue uno por aquí, con M, ya. El otro que vamos a utilizar es el min, igual, ¿sí? Y me obtiene el valor mínimo. Entonces, miren, yo busco este 12 y le pongo 43, entonces el valor mínimo ya es 18. ¿Sí? Y por acá este 33 le pongo 10, el valor mínimo es 10. Y por acá este 30 le pongo 79, el valor máximo es 79. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, listen. ¿Sí están siguiendo con ejercicio de ustedes? Sí. ¿O necesitan tiempo? Por favor, avisaránme esa parte. Siga nomás, listen. Ya voy. Bien. En estos momentos, a ver, con M estaba. Vamos con N a ver si por ahí, ¿no? N. O, ¿no? Con P sí tenemos. Listo. El más básico que tenemos es el promedio. Funciona de la misma forma que el contar, ¿sí? Uno o varios parámetros. ¿Quién me puede definir qué es el promedio? Chicas. Listen, ¿se puede decir como el resultado final de algo? No, precisamente el promedio no es el resultado final de algo. A ver, ¿quién me dice qué es el promedio? Es la sumatoria del valor de los datos dividido para el número de los datos, dice. Ya, es el valor de la sumatoria de los datos dividido para la cantidad de datos. Sí. Una de las cuestiones y por qué es útil utilizar esta función promedio es por el hecho de que no importa si es que yo voy eliminando datos en el transcurso del tiempo,
para que, ¿cómo se llama? Para que se actualice el cálculo. Sí, si yo lo hiciera de otra manera, ya me va complicando porque el promedio me entrega, ¿cómo se llama? Me va entregando la suma y la división de los valores que están para la cantidad de valores que están. Si yo utilizo otras formas, puedo cometer por ahí alguna imprudencia que me llevará a complicar el trabajo. Sí, sí se lo puede hacer de otras maneras, pero siempre que se elimine algo, ahí empieza a demostrar cierto tipo de inconvenientes. Sí, Sí, Lice. listo. Bien, vamos a seguir con valores. Promedio era 1. Ya me da otras funciones que no tienen que ver con esto. Q, R. S. Ya, una de las funciones que vamos a ver es la suma. ¿Sí? El mismo principio. Ya. Entonces, si yo realizo lo siguiente, ¿sí? Digo más, el valor de la suma dividido para el valor del contar me debe dar lo mismo que el promedio. ¿Sí? Si yo elimino 1, me sigue dando lo mismo. Entonces, ese es un aspecto importante de utilizar el máximo o perdón, utilizar el contar y la suma si yo quiero darle otro tipo de connotación a lo que voy realizando. ¿Sí? Bien. Seguimos con la S. No creo que voy a tener en estos momentos. No. Es T. No. Listo. Estas son las funciones que yo tengo en relación a rangos. ¿Sí? Y por ahí me van quedando algunas funciones para operaciones aritméticas. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuáles son los elementos que tiene una división? Divisor, dividendo y cociente. Ya, me falta uno. Residuo. ¿Sí? Entonces, también existen las funciones de cociente de residuo. ¿Sí? Como digo, estas cuestiones más que todo por identificar que existen algunos otros tipos de valores como tal. Ya, podríamos por ahí tener la parte de radianes, alguien que conozca un poco de esto de geometría, por lo general que nos dan a nivel de cierto tipo de valores. ¿Sí? Tenemos funciones que, bueno, luego las veremos. Las funciones
condicionales. Entonces, con esto que hemos visto y con lo que se ha desarrollado hasta hoy, procedo a explicarles acerca de la tarea que tenemos que realizar. ¿Sí? Como les dije, esta hoja voy a pasarles a ustedes por medio del WhatsApp para que vayan revisando, para que posiblemente les sirva como fuente de consulta. Pero la fuente de consulta también va a ir en relación al video. Así que la sugerencia sería que también revisen el video en caso de que tengan por ahí algún tipo de inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a desarrollar? Vamos a buscar ejercicios que sean reales, así los datos no lo sean. Por decirles, yo tengo una hoja de calificación y esa hoja de calificación está con fórmulas. Y esas fórmulas se las va aplicando de acuerdo a esta parte de acá. Por ahí me pueden decir, profe, pero es que no puedo sacar todas porque me pueden ir haciendo falta algunas características. Perfecto. Pero sí necesito que se vaya aplicando fórmulas en relación a lo que ustedes van conociendo. ¿Por qué motivo en relación a lo que ustedes van conociendo? Por algo muy sencillo. Si yo no realizo este tipo de trabajos con algo que sea de mi agrado, con algo que sea de mi conocimiento como tal, en muchos de los casos uno puede estar hablando y hablando y hablando y no vamos a tener mayor tipo de resultado. Sí, por ese motivo se les va a pedir y se les pide que realicemos este tipo de trabajos en relación al desarrollo de un ejercicio. ¿Ya? No podemos quedarnos sin realizar este ejercicio. Así que por favor, si tienen alguna inquietud de las cosas que se vayan desarrollando, si tienen alguna inquietud de las cosas que se está realizando, pueden decírmelo. Como les dije, estuve con cierto tipo de inconveniente a nivel de internet y yo dije, ya estamos pasando, pero al momento de empezar la clase, por ahí tuve cierto tipo de inconveniente que ya me hizo preocupar en relación a esta parte. Pero bueno, entonces, si por ahí seguimos con esta dinámica, si por ahí seguimos con esta planificación, vamos a ir determinando algunas cosas importantes e interesantes dentro del desarrollo del trabajo. No sé si de pronto existe alguna inquietud, alguna duda de lo que les pido que desarrollen. Sí, Lisa, no entendí el deber, ya explico porque se entrecortó el internet y solo le acabo de entender lo último. Ya, a ver, necesito que en todos los casos vayamos buscando ejercicios reales, ¿sí? Ejercicios reales para ir aplicando estas fórmulas. Entonces, ejemplo, yo tengo mi hoja de datos como tal, sí, y de notas, perdón. Y esas hojas de notas están hechas a nivel de hojas de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer en mi caso? En el caso de ustedes. Debemos obligatoriamente trabajar en buscar, en primera instancia buscar qué ejercicio me puede solventar lo que les estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Qué ejercicio puede verse interpretativo en relación a trabajo? ¿Qué ejercicio yo podría decir, a ver, en este puedo aplicar las cosas que estamos viendo? Entonces, tenemos un par de fases dentro de esto. Sí, la primera que está en relación
al trabajo como tal. Y la segunda que está en relación a que podamos encontrar una verdadera aplicación o aplicabilidad de este tipo de fórmulas y funciones. Por eso les decía que si tienen inquietudes, si tienen dudas, podríamos ir trabajando, pero no en el sentido de, a ver, profe, yo tengo esto y qué podría hacer, no, sino en el sentido de que me digan, yo quisiera desarrollar tal cosa y yo les puedo decir, mira, por el momento esto sí funciona o por el momento posiblemente esto de acá no funciona. Sí, entonces va por ahí esta parte. No sé si ahí está un poco más claro, Alejandra. No, Licen, creo que me confundió más, pero más o menos lo que yo le entiendo, o sea, esto dice funciones con rangos y arribita usted nos puso No. funciones con fecha o Y funciones acá con está. año. Claro. Ajá, Ay. o funciones sin parámetros. Entonces nosotros solo vamos llenando así como usted hizo en una hoja No. de Excel. Necesito un ejercicio que sea real. Así los datos no sean reales. O sea, un ejercicio real de cada una de estas funciones que nos puso en negrilla No. o solo de una. De todas las que puedas involucrar. Ay, ahora sí te lo entendía. Gracias. Ya. No sé si el resto también tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Listen, disculpe, podemos, por ejemplo, inventarnos una lista de, digamos, de las compañeras. O tomar una lista con calificaciones que ya estén hechas, o inventarnos y de ahí aplicar las fórmulas que vimos en el video y ahorita, ¿no es cierto? Así. Podría ser, sí, podría ser. Si van a hacer cuadro de calificaciones. Ahora, ¿qué es lo que les recomendaría a ustedes? Sí, ustedes cómo tendrían su cuadro de calificaciones, va a ser la pregunta que se haga. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes van a hacer o se están preparando para el trabajo con niños. ¿Sí o no? Sí, Liz. Ya. Ok. Entonces, para el trabajo con niños, ¿tiene la misma escala que comúnmente tenemos a nivel de cualquier institución? No, Listen, es diferente. Ya. Entonces, ¿qué deberíamos buscar? Deberíamos buscar que tenga características en relación a lo que yo voy a trabajar luego. Sí. A ver, yo voy a trabajar con niños, entonces posiblemente debería empezar a idear una hoja que sea aplicable para lo que estoy viendo. Sí. Ya, Listen, ya te entendí. Ya. Por eso les digo, va a llevar esto un par de trabajos adicionales. Porque no sirve de nada. Y en esto voy a ser siempre muy crítico con la parte de expectativa como tal. Por lo menos a mí no me sirve de nada el hecho de que ustedes inventen algo y ese algo no sea aplicable. Es decir, ese algo no exista o ese algo no se lo puede utilizar. Ya, yo necesito que sea algo aplicable, utilizable, porque con eso nos vamos a dar cuenta de si estamos aprendiendo, no estamos aprendiendo, de si, ¿cómo se llama? Le veo utilidad, porque en algunos casos posiblemente le pueden ver difícil, pero le pueden ver útil. Si yo no hago aplicaciones que estén enfocadas a mi entorno, posiblemente voy a verle no útil, voy a verle algo sin funcionalidad. Y ahí es cuando comúnmente dicen, ¿y para qué nos dan este tipo de cosas si no lo vamos a utilizar? Sí, por eso les digo, el trabajo tiene que ir también desde el enfoque de verificar si es que me va a ser útil o no. Yo les puedo asegurar que sí. El asunto es que encontremos la aplicación real para esto. ¿Sí?
Licen, otra preguntita. Entonces Claro. también, por ejemplo, digamos de un ejercicio de funciones con rangos en una hoja de Excel. En la siguiente al ladito le ponemos otra y así, ¿no es cierto? Y le entregamos el deber en Excel No. mismo, ¿verdad? No es así, Alejandra. A ver, te explico nuevamente. ¿Sí? Y recuérdate, por si acaso, y para todos, esto para mí no es molestia. Y por eso, bien que en estos momentos está hasta apagada la cámara. Vayan a decir, el profe se enojó. Ya, a ver, Alejandra. Te pongo el caso de que voy a desarrollar una factura. ¿Sí? Entonces, en la factura yo voy a utilizar, por ponerte un ejemplo, la parte del valor absoluto, se me ocurre. ¿Sí? Pero en la factura también voy a utilizar el promedio y en la factura también voy a utilizar el contar. ¿Ya? Entonces, en un solo ejercicio tiene que ir toda la aplicación. En uno solo. No puedo hacerlo por partes. Ah, ya, pues ahí sí ya le entendí mejor. Licen, es que desde el principio me hice bolas. No es Ay, problema. gracias, Licen. Sí, ahí está más claro. Sí, entonces ahí sí le entendimos. Una sola hoja de Excel, aplico todo lo que nos enseñó hoy en clase. Ya. Y en muchos de los casos no vas a poder aplicarlo porque vas a decir, profe, en esta parte ya me causó duda. O no puedo desarrollar nada más luego de esto. Sí, van a ser cosas normales por si acaso. No dirán, estamos complicados porque no nos sale el ejercicio y ahora cuánto nos pondrá. A mí me interesa más de que el ejercicio no salga, pero que me indiquen qué es lo que han intentado hacer, qué es lo que han intentado desarrollar. Sí. ¿Y a dónde le subimos, Licen? Ya, todavía no está habilitado el espacio. Ya, Licen, muchas gracias. Sí, todavía no está habilitado, pero ya mismo me pongo a trabajar en eso. ¿Sí? Bien, no sé si hay... Disculpe, Dime. entonces no es, o sea, no puede ser solo notas, sino alguna otra cosa, pero que tenga que ver con lo que vamos a trabajar con los niños. Es que, a ver, yo nuevamente les hago la pregunta, ¿ya? No, la pregunta no es para mí, la pregunta es para ustedes. Con los niños, ¿tienen la misma forma de valorar que en otro tipo de circunstancias o no? No, Licen, a los niños se le valora con la A, con la E y con la P, me parece que es. Ya. Sí nos damos cuenta cómo debemos empezar a adaptar esta parte del conocimiento en relación a todo lo que hay que trabajar. Sí, porque cuando salgamos a la vida real, a la vida de... ¿cómo les digo? A la vida profesional, sí. Ahí no puedo decir, ¿saben qué? Esto no podemos hacer porque el profe me enseñó solamente con este tipo de valores, ¿ya? Yo necesito que vayamos haciendo la aplicación de lo que se va aprendiendo. Porque si yo no aplico, es como no hacer nada. Sí, ¿me interesa que ustedes pasen el semestre? Sí me interesa que pasen el semestre. Pero más allá de eso, me interesa que ustedes puedan aplicar de forma real lo que nosotros estamos viendo. Porque si no lo podemos aplicar, como les digo, empezamos a tener graves complicaciones. ¿Para qué recibir una asignatura que no me va a ser útil? ¿Ya? Va por esos lados.
Chicas, ¿no hay preguntas? No, dice. ¿No? Ya, listo. Dice, Dime. yo no le entendí eso que sacó del último de suma. Pero sí le hiciste el del contar. Sí le hice todo, sino que el último que salió igualito a 44. Ah, con el promedio. Ya, Sí, listo. lo que hice ahí fue una división entre el contar y el promedio. ¿Sí? Entre el suma y el contar, perdón. Y con eso se comprobó que funciona también ese tipo de fórmula. Dicen, ¿y con qué código le sacó esa división? ¿Cómo con qué código? Porque para hacer lo que acaba de decir, lo que suma con el contar, le tuvo que haber puesto un código para que se haga con las celdas. O sea, por ejemplo, el código sería sum o el código sería mínimo o máximo, no sé si me entienden. No es código, se llama función. ¿Ya? Eso, la Entonces, función. ¿con qué funciones saqué? A ver, nuevamente, la función que utilicé es la función promedio de manera inicial, ¿cierto? Pero para comprobarles que existen otras formas de desarrollo, utilicé la función contar y utilicé la función suma. Recordemos que el promedio es la suma de una cantidad de valores, ¿sí? La suma de una de valores dividido para la cantidad de valores que hemos sumado, ¿sí? Entonces, si ya tenemos ese conocimiento, si tenemos ese principio, simplemente lo que estamos haciendo es aplicar lo otro, ¿ya? Sí, no sé si me hice entender. Ya le hice. Ya. Dicen, o sea, iría igual promedio, de ahí el paréntesis, la celda que está la suma. No. A ver. Vamos nuevamente, ¿ya? El promedio, ¿a qué es igual? El promedio es igual a una suma de valores dividido para la cantidad del mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, le hice. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con todos estos valores? Lo único que se hizo es sacar los valores por separado y por ese motivo se llega a la conclusión de que la suma de esos valores dividido para la cantidad de valores me entrega un valor similar al promedio. Entonces lo único que hice es modificar esa función. Ahora, ¿cómo hago una fórmula de manera directa? Simplemente con el igual o con el más señalo una celda. ¿Qué celda en este caso? La suma. Dividido para la otra celda. ¿Qué celda del otro caso? El del contar. Y con eso se obtiene. ¿Sí? Como les dije, les voy a pasar por el WhatsApp para que lo puedan revisar y simplemente lo analicen. ¿Listo? Ya le hice, gracias. Listo, Lucy. Bien, entonces chicos, a ver, no, es mejor por favor, me esperan un segundito. Me conecto al WhatsApp porque después me voy a olvidar y me han de decir el profe no envió. Ya. Está guardado. Por favor, me esperan un segundito hasta que se cargue el WhatsApp.
Listo, chicos, les acabo de enviar y está en el aula. Sí, por favor revisen. También revisen el video y con eso van a poder ir concatenando las cosas. Sí, les agradezco mucho por la atención. Nos estamos viendo. Por favor revisen las calificaciones y si por ahí existe alguna novedad, me informan, ¿sí? Gracias, Licen. Hasta Listo. luego. Chao, pasen bien, gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, hasta luego.